Ya no oigo mis voces, de modo que ando un poco perdido. Me esforzaré para contar aún así mi historia. Mi nombre es Francis y han pasado 20 años desde que el hospital psiquiátrico donde estuve cerró sus puertas. Sus últimos pacientes se reintegraron a la sociedad. Uno de esos fui yo. Tenía 20 años y siempre me dijeron que estaba loco. Al principio pensé que era una exageración, solo eran voces, pensamientos que se cruzaban cuando el mundo se hacía demasiado ruidoso. Pero con el tiempo, esas voces se volvieron más insistentes, más reales, vívidas. Me hacían sentir algunas veces seguro, otras temeroso. Yo no quería ir a ese hospital, pero cometí un pequeño desliz. Alcé la voz a mis hermanas y dije que me haría daño. Solo fue un arranque, pero fue suficiente para que una ambulancia llegara por mí. Intenté disculparme, imploré perdón. No podía parar de llorar, pero los enfermeros parecían no verme. No me notaban, me ignoraban mientras estaba pasando el peor día de mi vida. Ellos solo discutían con normalidad sobre partidos o cosas banales. Mis voces intentaron guiarme para engañarlos, a mi familia, al doctor, pero cada una de mis acciones parecían convencerlos de que debía estar ahí. Me encerraron psiquiatras, enfermeros, pastillas y silencio. En eso se convirtió mi vida. El silencio a veces era lo más difícil. Veía la luna colarse por las ventanas con barrotes, pensando que eso nos volvería solo aún más lunáticos. Me apartaron del mundo. Ahí todos los días eran iguales. Me había convertido en un número más, hasta que comenzaron a suceder cosas bastante difíciles de explicar. A la distancia podría comenzar a pensar en esas cosas como sueños difusos o incluso pesadillas. Pasó un tiempo para que pudiera salir de ahí. El tiempo siguió su curso. Pasaron 20 años y yo solo dejé de pensar en eso. Aún tomaba pastillas. Los recuerdos de aquellos días intentaba solo disolverlos en mi mente. Pero toda esa nueva paz y estabilidad cambió el día que regresé. Me llamaron a una reunión. Querían revisar los archivos del antiguo hospital. Decían que fue un lugar problemático y que pasaron cosas extrañas. Pero nadie sabía la verdad. La verdad aún me pesaba, ya que todo eso parecía no ser real, volvió a mí como un duro golpe. Sí había ocurrido algo ahí, algo terrible, algo que nadie supo explicar y que muchos prefirieron olvidar. Pero yo ya no pude ignorarlo más. Porque lo viví, porque lo vi, porque lo sentí. No estaba solo en ese hospital, había otros pacientes como yo, algunos más perdidos, otros más callados. Pero también estaba él, un asesino. Y no era una metáfora, un verdadero asesino, caminando entre nosotros, escondido detrás de batas blancas o quizás miradas vacías. Pero dime, ¿quién va a creerle a un loco cuando dice que alguien va a matar? Fue en ese lugar, rodeado de personas que no sabían distinguir la realidad de sus fantasías, donde yo tuve que tomar una decisión, seguir hundiéndome en mi mente o intentar salvar a alguien. La primera vez que intenté advertirlo, se rieron. La segunda, me medicaron. La tercera, simplemente me ignoraron. Y entonces ocurrió. Alguien murió. Y todo se volvió aún más confuso. ¿Había sido real? ¿Lo había imaginado? ¿Podía fiarme de lo que recordaba? Ya que nadie me creía. Hasta que entre los pasillos del hospital encontré una aliada. Una psiquiatra joven, valiente, que empezó a escucharme. No sé si me creía, pero al menos me miraba a los ojos. Y eso en un lugar así era suficiente. Juntos comenzamos a atar cabos, a conectar piezas, a ver un patrón. Y lo peor es que todo indicaba que el asesino no se había detenido. En medio de crisis, brotes, delirios y pacientes con secretos más oscuros que sus enfermedades, tuve que convertirme en algo que nunca imaginé. Un detective, un loco detective. ¿Cómo resolver un crimen si ni siquiera puedes confiar en tu mente? Pero supongo que al final todos estamos un poco locos. Comencé a escribirlo todo, lo que estaba recordando en las paredes, con mis dedos, con mi aliento, con todo lo que me quedaba. Pero no podía decírselo a nadie, pues volverían a pensar que estoy loco. Y pensarían que no se pueden fiar de mí para la investigación.
pero necesitaba recordar, necesitaba que alguien supiera que yo había estado ahí y lo que pasó. Ahora, después de tantos años, vuelvo a este lugar. Ya no hay camas, ya no hay gritos, solo ecos y archivos y un recuerdo que se niega a morir. Me llamo Francis Petrel y tal vez estoy loco, pero lo que ocurrió aquí fue real y alguien tiene que contarlo. Y bien, yo soy Liam y lo que acabas de escuchar es una pequeña sinopsis del libro La historia del loco del autor John Katzenbach. Si te gustó, no olvides dejar tu like, coméntanos abajo si te gustaría escuchar una parte 2 con un poco más de detalle sobre los pacientes, doctores y quién era el asesino. También puedes enviarnos tu historia para que tu voz sea escuchada a yotelocuento@gmail.com.